alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como, o Barsabas, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron: Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Bueno, que el Señor nos enseñe en esta noche a través de la palabra. El tema lo titulo Los Matías de hoy. Los Matías de hoy. Este tema de escoger a Matías fue una manifestación de responsabilidad del equipo de discípulos que Jesús había formado. Ya Jesús no estaba y obviamente se había hecho una evaluación de toda la actitud de traición que Judas había vivido, y entonces ellos dijeron: bueno, alguien debe ocupar el lugar que le había sido asignado a Judas. Entonces yo pregunto, porque es obvio que al pasar el tiempo todavía existen personas con la misma actitud de Judas que dejan esos espacios, y uno dice: bueno, ¿cómo deben ser los Matías de hoy? Las personas que le dan continuidad a un trabajo, ¿cómo deben ser los Matías de este tiempo? Y este es el perfil de lo que yo observo en la palabra, de cómo es y cómo opera un Matías en este tiempo. Los Matías de hoy son personas diseñadas para caminar con Jesús. Ese es un sello que identifica a los Matías de hoy. Ellos dijeron: el que va a reemplazar a Judas tiene que ser alguien que está desde que Juan bautizó a Jesús hasta el día que murió. Entonces era una persona que aunque en el equipo que se nombraba no tenía un título, un puesto, pero estaba ahí haciendo una labor importante, que era caminar con Jesús. Y no caminaba por imposición de hombres, sino que Matías estaba desde que Juan bautizó a Jesús, porque eso fue lo que dijeron los discípulos. A ver, escojan unas personas para ver a quién ponemos a reemplazar a Judas, pero esas personas deben tener dos características: que estén caminando con Jesús desde que Juan lo bautizó hasta que él subió al cielo. Entonces era alguien que caminaba, estaba diseñado para caminar con Jesús, pero repito, no por imposición de hombres, no era parte del equipo porque tenía un cargo que desarrollar, sino porque había un propósito divino que lo inspiraba. Quizás nosotros no tengamos como algún puesto, alguna tarea que nos hayan delegado en la congregación específicamente, pero sentimos que dentro nuestro hay un propósito divino. En mi casa, por ejemplo, nunca se habló de ser discípulos o de servirle a Dios. Lo único que yo escuché que se hablaba es que cuando yo era muy niño, mi mamá era amiga mis papás eran amigos de un sacerdote. Si no recuerdo, era el padre Ríos, es como el apellido que recuerdo. Y entonces el señor iba a la casa, y recuerdo que mi mamá, cuando él iba a tomar café o a comer algo, mi mamá le decía que cómo era la diligencia para yo entrar al seminario, porque ella quería que yo fuera sacerdote. Eso siempre me lo dijo desde niño, pero pues nunca se concretó la orientación del sacerdote de cómo hacer para que yo fuera sacerdote. Pero al pasar los años y ver lo que ha ocurrido con mi vida,
Lo que entiendo es que ya un propósito de Dios estaba caminando. Y cuando llegamos a la iglesia con mi esposa y conocimos del Señor, no nos congregamos porque nos dieron un puesto, un cargo, o porque tocábamos algún instrumento o algo. Ahí estábamos en todas las reuniones y atentos a mirar qué se podía hacer. Una pasión que nunca se ha perdido, que no se ha disminuido. Y yo lo que entiendo es que dentro nuestro estaba subrayándose un propósito divino. Entonces, yo quiero animarte porque los Matías de hoy son personas que caminamos con Jesús desde que lo conocemos y hasta que el Señor nos llame para ir a su presencia. La segunda característica que describe los Matías de hoy es que ellos son un regalo de Dios, porque eso es lo que significa el nombre Matías, un regalo de Dios. Hay personas que recuerdan a otros como la peor experiencia que tuvieron en su vida, el peor noviazgo, la peor amistad, por la traición. Hay personas que recuerdan a otros por una situación muy difícil, quizás pareciera inolvidable, pero hay personas que van a recordar a otros, o vamos a recordar a otros, porque esas personas fueron provistas no solo por el sitio donde estudiamos o donde vivimos, o no solo porque somos paisanos o hinchas del mismo equipo de fútbol o por algo así, sino porque parecemos para ellos, o ellos parecen para nosotros literalmente como un regalo de Dios. Eso es un Matías. Los Matías de hoy son personas que debemos tener la convicción que somos un regalo de Dios. Y un regalo llega a la vida de alguien para cumplir un propósito, para satisfacer un momento de alegría o una etapa, una temporada de regocijo en la vida de alguien. Los Matías de hoy son personas que no tendrán otro valor más importante que ser calificados como un regalo de Dios. Diga conmigo, un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Entonces, por favor, evaluemos bien esa parte, porque si en este tiempo te has conocido con alguien, o si estás queriendo ganar a alguien para Cristo, por favor, analiza bien, porque lo más seguro es que tú estás siendo de parte de Dios un regalo para esa persona. Jacob le dijo a su suegro: cuando yo llegué a tu casa tenías poco ganado, pero ahora por causa de mi llegada tienes mucho ganado, tus ganados se han multiplicado. Jacob para este hombre había sido un regalo de Dios, y nosotros tenemos mucho para dar de parte del Señor, para luego ser literalmente calificados como un regalo de Dios. Nosotros no fuimos empoderados por Dios para convertirnos en la pesadilla para alguien, o en el dolor de cabeza para alguien, o en el terror para la vida de alguien. No, nosotros somos los Matías de hoy, porque caminamos con Jesús desde y hasta, y porque fuimos diseñados por Dios para ser un regalo de parte de Él para alguien. Yo así lo veo. Yo veo a un líder, a un pastor, a una persona que ama al Señor. Yo la veo como un regalo de Dios. No es como alguien que asiste a una iglesia, a un culto. No. Yo veo a esa persona como lo que es el Matías de hoy, un regalo de Dios. Lo tercero que yo veo en los Matías de hoy es que ellos, o esas personas, nos conectan, esos Matías nos conectan con grandes oportunidades. Los Matías de hoy nos conectan con grandes oportunidades. ¿Sabe una cosa? Judas subestimó esa oportunidad. La oportunidad de servirle a Dios, la oportunidad de ser leal, de ser fiel. Esa oportunidad Judas la despilfarró, Judas no supo capitalizarla, mas Matías sí la capitalizó. Judas no fue fiel, aunque se le había otorgado el rango o el cargo de ser el tesorero del equipo, pero Judas no capitalizó eso. Cuando Matías conoce a Jesús, comienza a caminar con él,
Y ese caminar, esa fidelidad, hizo que Matías capitalizara una oportunidad que estaba teniendo. Quizás nadie en el equipo algún día le había dicho a Matías: oye, sabes que me caes bien y algún día serás esto o aquello. Quizás nunca nadie le dijo eso. Pero cuando llegó el momento de reemplazar a Judas, ahí se le capitalizó toda la fidelidad que había vivido hasta ese momento este joven o este hombre llamado Matías. Si algo caracteriza a los Matías de hoy, es que vamos a conectar no con cualquier oportunidad, sino con grandes oportunidades. Quizás varios de ustedes les pase lo que ha pasado en mi familia también, que a veces nosotros pensamos que las personas que mejor les ha ido en la familia son aquellos, y los nombramos, y son personas que manifiestan cierto bienestar material, y no está incorrecto, es bueno, y de hecho Dios nos va a seguir llevando de menos a más. ¿Cuántos dicen amén? Pero si hay personas bendecidas en nuestra familia, son aquellos que cada semana estamos siendo expuestos a la verdad de Dios, y con esa verdad vamos siendo empoderados o vamos siendo conectados con una oportunidad divina. Yo no sé cuántos pastores o ministros haya habido en tu casa, pero quizás tú seas el primero o la primera, o seas parte de las personas que son escogidas por Dios para servirle al Señor. Lo que yo sí tengo convicción es que tu caminar en Cristo no te conectará con un episodio de desgracia o de infortunio de ninguna manera. Nuestro caminar en el Señor, dice la palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es prácticamente perfecto. Amén. Entonces, repito, quizás nadie nos haya anunciado, quizás han venido profetas a la congregación y le han hablado a otros, pero a nosotros no. Y eso ocurre con frecuencia, pero no hay problema. Nuestro caminar en Dios, ese caminar de Matías, que caminó con Jesús desde que Juan le bautizó hasta que Jesús subió al cielo, ese caminar un día lo conectó con una gran oportunidad. Cada vez que caminas firme con el Señor, debes tener la certeza que estás labrando, que estás apuntalando algo que lo va a llevar a capitalizar una gran oportunidad. Dios no tiene para nosotros oportunidades insignificantes. Dios tiene para nosotros oportunidades muy grandes, que a veces no nos las anuncia alguien humano, pero llega el momento en que el Señor prepara todo para conectarnos con esa oportunidad. Yo no sé cómo le anunciaron, tal vez fueron a la casa de Matías, o tal vez le permitieron que llegara a la siguiente reunión, pero en algún momento le informan y le dicen: Matías, hubo un consejo aquí, una reunión de equipo, y escogimos a 2 personas para ver quién reemplaza a Judas. Está José, llamado el justo, y también en la lista tú estás. Y Matías: ¿cómo? Sí, es que nos pusimos a mirar y dijimos que la persona que va a reemplazar a Judas tiene que ser alguien que ha caminado con Jesús desde el día que Juan le bautizó hasta ahora, y tú eres de esas personas. Y Matías, para sus adentros, tal vez decía: qué bueno que yo tuve razones por las cuales quizás nunca continuar caminando al lado del Señor, pero superé todo eso y seguí fiel. Y entonces lo que él estaba haciendo en secreto, tal vez no se leía, pero se podía hoy ver entre líneas, se puede ver hoy. Él estaba labrando para hasta que llegara el momento de ser conectado con una gran oportunidad. Si hay algo para lo cual Dios me ha permitido compartir con ustedes en este momento, es para decirles que ustedes son los Matías de hoy, y que Dios los ha preparado para conectarlos con grandes oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Con qué los conecta Dios? Con grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Y lo cuarto y último
que puede verse en un Matías es que ellos son parte de un equipo. Son parte de un equipo. ¿Cómo así? En el caso de Matías se nota que tanto caminar con Jesús, Matías pudo ver que es importante ser parte de un equipo con propósito. Puede ser que, repito, no estaba ya quizás en las reuniones más íntimas, pero mira esto, por favor. Jesús tenía ese equipo, y dentro de ese equipo estaba Judas. Judas robaba, Matías no robaba. Judas tenía avaricia, Matías había sido sanado de la avaricia. Judas, cuando aquel día se llenó de perfume la casa por la ofrenda de perfume costoso que había puesto aquella mujer para lavarle los pies al maestro, Judas calificó la ofrenda de esa mujer como un desperdicio. Matías nunca tuvo ese tipo de expresiones. Judas fue capaz de vender a Jesús, siendo esto una de las más claras manifestaciones no solo de avaricia, sino de traición. Matías nunca mostró esa intención de algún día traicionar a alguien tan significativo en su vida como fue Jesús. Judas no solo lo traicionó, sino que fue capaz de entregarlo, y le dijo a los que le pagaron el precio: al que yo le dé el beso en la mejilla, ese es. Porque ellos llegaron y preguntaron: ¿quién es Jesús? Y Pedro se levantó y otro se levantó, y para Judas clarificar la traición como tenía que ser, vino y le dio el beso al Señor en su mejilla. Matías no lo hizo. Esto quiere decir que Matías, sin estar dentro del equipo, por decirlo así, ya él tenía la intención, la actitud de ser parte de un equipo, y lo hacía con la toma de decisiones. Hay algo que ha estado manifestando, que tú eres parte de un equipo llamado Iglesia de Cristo, que eres parte de algo muy importante, y no porque te dieron una credencial. Tú y yo somos parte de ello porque fuimos lavados por la sangre del Señor. Amén. Porque se nos entregó algo más que una credencial, las arras del Espíritu Santo. Fuimos llenos del Espíritu Santo, y Él nos ha tomado para guiarnos. Tratando ya de traer una conclusión al tema de los Matías de hoy, es demasiado importante, y no solo importante, sino que es correcto que sepas y tengas claridad que el hecho de que estés caminando con Jesús, pues es la única manera de caminar una vida con propósito. Yo me imagino cuando Matías fue elegido y ahora tenía conciencia de que era parte del equipo de apóstoles, de discípulos, empoderados para llevar el evangelio a todo el mundo. Porque me impacta como dice la palabra, dice: para que junto con nosotros, Hechos 1:21, anuncia a todo el mundo que Jesús resucitó. Yo me imagino a Matías allí a solas diciendo: yo jamás pensé que llegara a ser objeto de tanto amor. Jamás pensé que pudiera llegar a ser parte de algo tan grande. Me acaban de empoderar para ir por todo el mundo a anunciar que Jesucristo está resucitado. Quizás él tenía una profesión, era pescador o labraba la tierra o algo, pero ahora él se dio cuenta que su vida cobró un propósito elevado. Yo quiero decirte, todavía en este tiempo hay uno que otro Judas que nosotros debemos reemplazar. Todavía existen las personas que desafortunadamente se dejan engañar por el espíritu de Judas. Quizás no se roban una plata de la congregación, en excepción de los diezmos y ofrendas
que a veces nunca las entregan, pero sencillamente roban la confianza de otros, y toca reemplazarlos, porque Dios ama tanto la iglesia que sencillamente la iglesia no se acabará porque Judas fracasó. La iglesia no se terminará porque Judas traicionó. Los Matías de hoy estamos llamados a reemplazar a Judas y hacer un papel auténtico. Yo te aseguro que en ese gran proyecto de escoger los Matías de hoy, el Señor ha estado pensando en ti. Yo creo que nunca Pedro le mandó un mensaje de texto para decirle: Matías, quizás mañana o pasado tú eres parte del equipo. Pero tal vez Pedro no pensaba en Matías, tal vez Juan tampoco, quizás Mateo menos, y quizás Lucas tampoco. Pero Matías estaba en el corazón de Dios. Y yo quiero decirte algo: tú estás en el corazón de Dios. En mi casa nunca hubo un pastor, en mi casa nunca hubo un predicador, y yo estoy feliz porque cuando entramos el mes pasado aquí a los Estados Unidos, fue la primera oportunidad en que estábamos con mi esposa en un país y nuestro hijo Andrés en otro país sirviéndole al Señor, y nuestros otros 2 hijos en Colombia haciendo lo mismo. Ya hay otra perspectiva en la familia. Dios pensó en nosotros. Mira, tú no asistes aquí al Divino Redentor solo porque eres amigo de los pastores o porque es la congregación más cercana. No, tú asistes aquí porque Dios ha pensado en ti, porque Dios tiene serios planes. Él tuvo serios planes con Judas, pero no se pudieron realizar todos. Y Dios dijo: el plan no falla, el plan continúa, solo que lo voy a continuar con Matías. No sé cuántos en tu familia algún día tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios, pero encontraron 1001 razón para no hacerlo. Y escúchame bien, quiero que te vayas de este lugar con esta impresión en tu espíritu. Y no quiero sonar profeta, pero no se te extrañe que lo sea. Vete de este lugar con la clara convicción que llegó tu momento de servirle a Dios. Ese día Matías entró a la reunión, pero cuando salió con una asignación muy clara de servirle a Dios. Y servirle a Dios no significa que mañana vas a ir a renunciar a tu empleo. Pero los regalos de Dios, como Matías, hacemos esa función. Donde quiera que vayamos, le servimos a Dios, siendo para otros, de parte de Dios, un regalo. Así de sencillo. Recuerdo que nos invitó un hombre a su casa a almorzar. Fui con mi esposa y mis hijos, y él estaba con toda su familia allí. Almorzamos, compartimos muy rico. Luego el hombre tomó la palabra y dijo: pastor, la razón de todo este almuerzo es que quiero contarle a mi familia, pero a ustedes quiero contarles lo que me pasó. Y nos narró rápidamente cómo ellos tuvieron que salir de una región de Colombia que estaba muy azotada por la violencia. Y me dice: pastor, nosotros vivíamos en tal lugar, pero un día cualquiera estábamos jugando fútbol en la cancha del pueblito, y entraron unos hombres en un carro. Nosotros estábamos con mis hermanos y mi papá estaba de arquero ahí en la portería. Estábamos jugando fútbol y entraron unos hombres en un carro y agarraron a mi papá y lo subieron al carro y se lo llevaron. Y dijo aquel hombre, y entonces nosotros, el carro, sabíamos que el carro tenía que dar la vuelta así. Nosotros corrimos por los potreros a tratar de salir adelante al carro, y corrimos por entre los matorrales, y cuando ya salimos a la carretera, el carro pasaba, y nos bajamos rápido de la carretera y corrimos
Y lo último que vimos de mi padre es que él por la ventana de atrás de la troca, la camioneta, nos hizo así. Y con mis hermanos corrimos como una hora hasta que encontramos el cadáver de mi padre. Lo habían disparado y lo habían asesinado. Y una nota que decía que nosotros teníamos que salir antes que se terminara esa noche. De lo contrario pasaría con nosotros lo mismo. Dijo, pastor, mi mamá y mis hermanas se encargaron del sepelio de mi papá. Y nosotros tuvimos que salir, pero me dice él, yo salí con mucho odio, con resentimiento, odiaba a todo el mundo. Y pastor, ese día que llegué a la iglesia, él llegó a la iglesia porque estábamos dando un seminario de libertad financiera. Y esa noche yo hablé la palabra y luego hice el llamado. Y pasaron las personas a recibir a Jesús. Y cuando lo guié en oración, lo miré a él y el Señor me dijo, abrázalo. Y yo le dije, discúlpame, ¿te puedo dar un abrazo? Y lo abracé fuerte. Él parecía como un poste de esos de cemento, tieso ahí. Lo abracé fuerte. Y ahí en el almuerzo me dijo, pastor, hoy quiero contarle a mis hermanos, testificarte, que ese día, pastor, cuando tú me abrazaste, yo no sentí tus brazos, yo sentí fue unos brazos grandes. Y a la vez eran unos brazos como calientes. Algo me pasó ese día. Y ese odio con el que yo viví, ese resentimiento y esa soledad que quedó por el asesinato de mi papá, se fue de mi vida, pastor. Y le dijo a sus hermanos y a su familia, les presento a los pastores, hermano, y hasta el día de hoy esa gente con toda su familia aman a Dios y viven para Él. Mira, tú puedes servirle a Dios dando un abrazo a tiempo. Tú puedes servirle a Dios brindando una amistad sincera. Tú puedes servirle a Dios dando un plato de comida, escuchando a alguien que no tiene quien lo escuche. Me llamó un amigo y me dijo, pastor, tengo una llamada tripartita, aquí tengo a otro, a mi amigo aquí en el teléfono, es la 1 de la mañana, disculpe que te llame a esta hora, pastor, él me dice que se está despidiendo de todos los amigos porque se va a suicidar. Yo le dije, Oscar, no se suicide, espérate, llama al pastor. Y me aceptó, y estábamos los tres ahí. Yo le dije, hola Oscar, ¿cómo está? Me dijo, bien pastor, llamé a Víctor para despedirme porque me voy a suicidar. Yo le dije, no, pero ¿cómo? Hagamos una cosa, no te suicides todavía, mañana nos tomamos un café y después te suicidas. Le puse la cita, llegó a las 10 de la mañana. Tan pronto lo vi, lo saludé y le dije, déjame darte un abrazo, flaco. Y lo abracé fuerte. Me lo encontré hace unos meses. Me dijo, pastor, pensar que hace casi 15 años yo quería suicidarme. Los Matías de hoy estamos siendo señalados por Dios para servirle a Él. No solo se le sirve a Dios a través de un púlpito. Amén. Se le sirve a Dios en tantos lugares y de tantas maneras. Pero Dios te trajo para decirte, tú eres un Matías de hoy. Quizás muchos te vieron como Judas porque veníamos de esa escuela, de despreciar las grandes oportunidades. Despreciamos a papá, despreciamos a mamá, despreciamos amigos, despreciamos familia. Teníamos el espíritu de Judas. Despreciamos a Dios, traicionamos a la gente. Éramos Judas. Pero Dios ahora nos señaló y nos dijo, ustedes son los Matías de hoy. Ya no Judas. Ya no vamos a ir a robar a nadie, ni a engañar a nadie. Ahora, donde quiera que vayamos, no se te extrañe que la gente diga, ay, usted pareció un ángel. No caído, no un ángel de Dios, es una persona. Porque la gente va a decir, ¿tú dónde estabas? ¿Por qué no habías venido antes? Tan lindo que ora, tan lindo que habla. Porque eres como un regalo de Dios. Eres un Matías para tanta gente que necesita hoy a un Matías. Nuestra sociedad está hastiada de Judas y está necesitada de los Matías de hoy. Señor, te doy gracias. Cada persona, incluyendo los bebés que están en este lugar, los niños y toda persona que está en este auditorio y la gente que nos da el honor de vernos a través de Facebook,
Señor, esas personas son los Matías de hoy. Son los regalos de Dios para este tiempo. Oh Dios, en el nombre de Jesús renunciamos a cualquier vestigio y a cualquier ADN, cualquier residuo de genética de Judas que quede en nuestra vida. Renunciamos a él y aceptamos ser los Matías de hoy. Gente que camina con Jesús, gente que acepta ser un regalo de Dios para los demás, personas que somos parte de un equipo con propósito. Esta comunidad es un equipo con propósito, Señor, y somos personas que capitalizaremos grandes oportunidades. Señor, las más grandes oportunidades son las que tú has diseñado ya y nos abren las puertas para entrar a ellas. Yo te doy gracias porque cada persona que está en este auditorio, al salir de este lugar, Señor, vamos a hacer exactamente como hizo Matías. Vamos a ir a servirte, y todo aquel con quien podamos relacionarnos concluirá que somos un regalo tuyo para ellos, Señor. A partir de hoy seremos un regalo tuyo para nuestra familia. Se acabó de ser la pesadilla, se acabó de ser el dolor de cabeza, la tragedia en la casa. Nosotros somos y seremos toda la vida un regalo de Dios donde quiera que vayamos. Así lo creo, Señor. Si alguien vino enfermo, ordeno que se sane por las llagas de Jesucristo. Y oro, Señor, para que la riqueza de la bendición de Dios integralmente alcance la vida de estas familias, y que el Divino Redentor sea una comunidad cristiana de relevancia, Padre, como nunca antes, compuesta por Matías, en la ausencia de todo Judas, de todo espíritu de Judas que ha sido derrotado para siempre, y de la actitud de Matías que resucitó para quedarse y que está en medio nuestro para hacer historia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué tal si le das el mejor aplauso que puedas al Señor en esta noche? Bendito sea Dios.